capítulo 1, rápido. ¿Listo? ¿Quién llegó a Esther? La última que llegue, pierde. ¿Listo? Bueno, vamos a Esther. Jimena, con su monólogo, ya nos dio un panorama muy bueno acerca de lo que ocurrió en el libro de Esther, ¿cierto? Todas sabemos el principio, el final, más o menos. Las que llevan mucho tiempo siendo creyentes ya conocían el libro de Esther. Es un libro especial, a las niñas les encanta y a las jovencitas creo que también. Vamos a estudiar un poquito el contexto, ¿sí? Entonces, el autor de Esther es desconocido. No se sabe quién escribió Esther. Algunos comentaristas dicen que pudo haber sido Mardoqueo, Esdras, Nehemías o algún judío que vivía en Susa, la capital del reino persa. Un judío que conocía muy bien la cultura persa, un judío que vivía cerca al rey, posiblemente vivía donde vivía el rey porque conocía muy bien el palacio del rey, su casa, pero no se sabe quién escribió, ¿sí? Entonces, primero, autor desconocido. ¿A quién fue dirigido el libro de Esther? A los judíos. Primeramente a los judíos fue dirigido. La fecha en que se escribió este libro es importante tenerla en cuenta. Dicen que este libro se escribió entre la primera o el primer regreso de los judíos a Jerusalén. ¿Recuerdan la historia un poquito? Israel se dividió en dos, Israel, Judá, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? ¿Están conmigo? ¿Ya se aburrieron? No, nos llevamos de 5 minutos. Entonces, Israel se dividió y por desobedecer a Dios, ellos fueron llevados al cautiverio, ¿sí? Israel del norte fue llevado por Asiria y años después Judá también desobedeció a Dios y fue llevado por el imperio de Babilonia, ¿sí? Después el imperio de Babilonia fue conquistado por los medo-persas. Los medo-persas, el imperio donde estaba Esther en este momento, ¿sí? Dios cumple su promesa, 70 años después del cautiverio, vuelve, dejan a través de Darío, el padre de Asuero, nuestro rey de la historia, permite que vuelvan una parte de los judíos a Jerusalén, ¿sí? Vuelven los judíos, Asuero se convierte en rey y ahí está Esther, ¿sí? Después de que el primer regreso de los judíos a Jerusalén, ahí está Esther. Después de que pasó la historia de Esther, ocurrió unos 20 años después el segundo regreso de los judíos a Jerusalén. Es decir, esto ocurrió entre el primero y el segundo regreso de judíos a Jerusalén. ¿Qué aspectos llaman la atención del libro? Si alguno ha tenido la oportunidad de leerlo, hay un aspecto muy importante y muy famoso. ¿Cuál es? No aparece, eso fue trampa. No aparece el nombre de Dios. Por ningún lado dice Dios. Por ningún lado, ¿sí? Se nombra a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo así? Este libro está en la Biblia. Lili va a predicar sobre un libro que no nombra a Dios. Bueno, vamos a estudiar acerca de eso. Hay muchas teorías sobre por qué no se habla de Dios en este libro. Primera, porque el pueblo que había quedado en Susa, capital del imperio, donde estaba Esther viviendo, y Mardoqueo, estaba alejado de Dios. Entonces dicen, ellos estaban alejados de Dios, no estaban viviendo conforme a la ley, entonces no hablaban de Dios, no les interesaba nada acerca de Dios. Otra teoría, que Asuero autorizó que se escribiera esta historia a Mardoqueo. Vamos a ver después por qué Mardoqueo terminó siendo muy conocido en el imperio persa, ¿sí? Virrey, por decirlo así, de Asuero, ¿sí? Y entonces puede ser que Mardoqueo escribió esta historia con permiso del rey Asuero,
pero pues obviamente estaba en un imperio que no creía en Dios, que tenía un montón de religiones, entonces Mardoqueo no podía hablar acerca de su religión ni de Dios verdadero. Es otra teoría. También puede ser que Mardoqueo, si fue él que lo escribió, o Esdras o Nehemías, tenían temor de nombrar a Dios, porque si leemos un poquito de Esdras o Nehemías, cuando ellos fueron en su regreso a Jerusalén, los pueblos de alrededor se convirtieron en sus enemigos y empezaron a pedirle a los persas que no los dejaran volver, que ellos iban a rebelar. Entonces tenían miedo los judíos de decir que eran el pueblo de Dios y que creían en el Dios verdadero, entonces que por eso no se escribió. No sabemos, ¿sí? O sea, yo realmente que tuve la oportunidad de estudiar, no sé tampoco, ¿sí? Si alguna de ustedes un día encuentra, me cuenta. Entonces, aunque no se menciona el nombre de Dios en este libro, yo las invito a que me acompañen a ver que sí se ve Dios, ¿sí? No se menciona, pero su obrar se ve. Vamos a ver 5 formas en las que Dios mostró que está presente, ¿sí? 5 formas en las que Dios mostró que está presente. Recuerden que el tema de nuestra reunión es: Señor, ¿estás aquí? ¿Vieron el juego? ¿Vieron todo? Todo es mostrándonos como, no veo, pero hay alguien. Entonces, 5 formas en las que Dios mostró que estaba presente. La primera, Dios puso y quitó reyes. Primera, Dios puso y quitó reyes. El capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. 2. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia. Asuero organizó un banquete que duró 180 días. 180 días. Estamos hablando de Asuero, que gobernaba en ese momento casi que todo el mundo conocido. O sea, era el hombre súper poderoso de la época. Y porque era poderoso y porque gobernaba el mundo conocido, pues era multimillonario, tenía todo a su disposición y organizó un banquete de 180 días con todo lo que se imaginan, ¿sí? Ahí nos describe un poquito las cortinas, en lo que tomaron, oro, y imagínense, habían venido todos los importantes del imperio, o sea, por lo menos 127 que gobernaban las provincias. ¿Ustedes se imaginan 127 personas, 180 días alimentándolas, desayuno, almuerzo, cena, no sé? O sea, Asuero era el superpoderoso, el súper rico, y él quería mostrar a ellos: yo soy rico, la gloria es para mí, yo soy el rey de reyes. Bueno, yo ya les conté un poquito de quién era Asuero. Hay tres Asueros mencionados en la Biblia, ¿sí? Porque el nombre Asuero es como decir el faraón, ¿sí? Era el nombre que se le daba al rey del imperio. Pero él también se conoce como Artajerjes o Jerjes I. Entonces les decía que este hombre era muy poderoso. Los comentaristas dicen que era un hombre que le gustaba mostrar su riqueza, que era un hombre mujeriego, que era un hombre con un carácter fuerte y emocional, que bebía mucho. Ya se habrán podido dar cuenta un poquito la idea de lo que era este rey, ¿cierto? Y tenía una esposa. La esposa se llamaba Vasti, y más adelante nos cuenta sobre ella. Entonces, Asuero estaba en su banquete de 180 días. Luego dice que organiza otro con unas personas elegidas durante una semana. Y ahí es cuando dice: por favor traigan a Vasti, mi esposa,
porque quiero mostrar lo bella que es. Entonces él ya había mostrado su poder, sus riquezas, y ahora iba a mostrar: yo tengo a la mujer más bella. Los comentaristas secularmente cuentan que los poderosos de Medo-Persas bebían mucho y tomaban decisiones ya bebiendo, o sea, borrachos, ¿sí? Y este hombre mandó a llamar a su esposa borracho, ¿sí? Creen que él, si no hubiera estado tomado, no habría hecho esto. No se sabe, porque no dice bien, si él quería que ella se desnudara y mostrara todo su cuerpo a todas las personas importantes para mostrarles que también tenía la mujer más bella, o si de pronto quería que ella mostrara su rostro sin su velo. Todos son especulaciones. Pero Vasti, podemos ver más adelante que ella se negó, ella no quiso ir. Tampoco se sabe por qué no quiso ir. Yo me pongo en su lugar, pónganse ustedes. Yo creo que tampoco queríamos ir, ¿no? Pero bueno, esa es Vasti, la mujer más bella del imperio, ¿sí? Porque el hombre más poderoso tenía que tener a la mujer más bella del imperio, ¿verdad? Hace parte de mostrar que él es el más importante, que es el rey de reyes. Dice que en el versículo 1 que su reino fue afirmado, que había hecho banquete, que estaba mostrando su fama, sus riquezas. Asuero pensaba que él tenía las riquezas, el poder, la autoridad para hacer lo que quisiera. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios lo puso en ese lugar. Y vamos a ver cómo Asuero estaba equivocado. Él pensaba que era el rey de reyes, el más importante, que él gobernaba sobre todo. Pero vamos a ir a Daniel 2:21. Luego vamos a ir a Daniel 4:32. ¿Listo? Rápidamente vamos. Y allí Daniel habla guiado por Dios y dice: Dios pone y quita reyes. Luego en el 4:32 dice: Dios domina en el reino de los hombres y da el dominio a quien Él quiere. Luego pueden anotar, el Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Una forma en la que Dios mostró que estaba presente, sin que lo nombraran en la Biblia, es que Dios puso y quitó reyes. Dios puso a Asuero como rey, ¿sí? No fue por herencia, no fue por sus riquezas, ni por su valentía, ni porque era guerrero, nada. Dios puso a Asuero como rey. También puso a Vasti como reina. Los comentaristas dicen que desde aquí se ve una mano invisible, la mano invisible de Dios. Dios es el rey de reyes. Él gobierna sobre toda autoridad. Él gobierna sobre el universo. Díganme si hoy parece que Dios está gobernando sobre el universo. ¿Sí parece? Yo no lo veo que parezca mucho a veces. Amén. No parece, ¿cierto? Prendemos el televisor, las decisiones que se están tomando. ¿Quién manda? El presidente. El presidente de Colombia. Podría uno pensar, ¿cierto? Podría uno ver Estados Unidos. ¿Quién manda? ¿Quién puso al presidente? No, el pueblo. Eso podemos pensar, ¿cierto? O bueno, de pronto pagaron para que lo pusieran o como sea, pero podemos llegar a pensar: nadie está controlando el universo, nadie está poniendo a los reyes, ¿sí? Como en ese momento no dice Dios puso a Asuero, ¿cierto? Que dice fue afirmado su reino. Pero nosotros sabemos que fue una mano invisible la que puso a Asuero como rey, la que puso a Vasti como reina. Porque la palabra de Dios nos dice que Dios pone y quita reyes, que Él ha constituido las autoridades, dicen Romanos. Pero también hay otras autoridades que podemos decir que Dios también ha puesto: al esposo, a los padres, a los jefes, al pastor, ¿sí? Dios ha puesto a todas las autoridades.
No están porque se han puesto solas o por mérito. Y aunque ahí en Esther parecía que Dios estaba ausente, que no estaba, y aunque ahora parezca que Dios no está, Dios sí está presente y está poniendo y quitando reyes. Porque ¿qué pasó con Vasti? ¿Cierto? Ella se negó y entonces los consejeros del rey le dijeron, bueno, hay que sacarla, hagamos un decreto para que ella no sea reina más, porque esto va a ser mal ejemplo para todo el imperio, las mujeres se van a rebelar contra sus esposos, que era un poco exagerado, ¿sí? Y recuerden, habían bebido, pero esa fue la decisión que se tomó, ¿sí? Pero ¿cuál era la mano invisible que estaba ahí? Aunque no se ve y no se nombra, ¿quién quitó a la reina Vasti? Dios la quitó, ¿sí? Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas. ¿Quién pone y quita autoridades? ¿Quién pone y quita a los gobernantes? Dios. En realidad no es que nosotros los elegimos, no es un mérito, es Dios el que pone y quita personas. Dios está en los grandes acontecimientos del mundo. Él está controlando las organizaciones que gobiernan, los países, las empresas, las familias. Por Dios han sido establecidas las autoridades, dice Romanos 13:1. ¿No es increíble? ¡Amén! ¿Sí? O sea, a ver, la magnitud es que nosotras somos hijas del Dios que gobierna todo. Es increíble. ¿Por qué? Porque aunque hay desesperanza quizás, porque no vemos a Dios presente en la situación en la que estemos, Dios ha puesto a las autoridades ahí y Dios las va a quitar cuando Él quiera, aunque no veamos a Dios. Y ese es nuestro Dios, o bueno, es mi Dios, no sé, ¿es su Dios? Amén. Es su Dios. Y es increíble porque estamos del lado del que pone y quita reyes, ¿sí? Estamos del lado de Él, somos sus hijas. Entonces, confiemos en Él. No sé, a mí el tema de la política y todo eso, tengo que confesar que yo estoy pendiente de todo eso y mi esposo a veces me acompaña en eso también. Vemos noticias, viste lo que pasó, viste lo que dijo, estamos pendientes de las elecciones de Estados Unidos, bueno, de todas esas cosas. Y tiende uno a preocuparse. Yo les cuento que el día de las elecciones de Estados Unidos, yo tenía que amamantar a Lucy y yo prendí el wifi y vi quién había ganado a las 3 de la mañana, porque es algo que a veces me afana. Lo que pase allá, pues acá afecta a mi vida, a mi familia, todo. Pero también siempre volvemos con Juli como que decimos, Dios lo pone, Dios lo quita. Tenga Dios misericordia de nosotros, pero Él lo hace. El Señor está aquí y mostró en ese momento que Él estaba presente poniendo a Asuero como rey y quitando a Vasti como reina. Dejemos la ansiedad, hermanas. Dejemos de pelear contra la autoridad que Dios ha puesto. De pronto con eso que está dentro de mi corazón diciendo, pero yo ¿por qué me tengo que sujetar a mi esposo? Ay, yo no quiero, aparte él lo hace mal, él no gobierna bien el hogar. ¿Quién puso al esposo? Dios lo puso, ¿sí? No sé, están en el trabajo, en la empresa y su jefe, a sus ojos su jefe no es buen jefe y no hace bien las cosas, y si ustedes fueran las jefes ustedes serían mejores. Puede ser que sí, pero ¿quién puso al jefe? Las hijas. Bueno, a veces hay padres que no son buen ejemplo, todo lo que pueda pasar en su hogar, pero ¿quién puso a ese padre? Honremos a ese padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo puso. Y mientras que esté ahí, Dios me ha llamado a honrar al padre, ¿sí? Entonces, aunque parece que Dios no está en el libro de Esther, Él mostró que estaba presente. Y primero puso y quitó reyes. Segundo, aunque parece que Dios no está, Él mostró que estaba presente. Dios dirigió los planes de los poderosos, ¿sí? Entonces, Dios pone a los reyes, pero Dios también
los dirige a lo que van a hacer como reyes, ¿sí? Vamos a ir a Esther 1, 19, 2 al 4. Yo voy rápido porque Jimena ya nos contó mucho por tiempo, pero lo que piense que necesitamos leer juntas, lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces, Esther 1, 19, 2 al 4, pasa rápido, pero bueno, Vasti es destituida como reina y el rey, dicen fuera de la Biblia, las personas que comentaron esto que pasó, pero también los historiadores, que Asuero se fue a conquistar Grecia, ¿sí? Intentó conquistar Grecia y lo que pasó fue que perdió. Volvió de la batalla y perdió. Pero también había perdido a su esposa, ¿sí? No es como que no había estado con ninguna mujer. Como les digo, era un hombre mujeriego, un hombre que buscaba el placer en las mujeres y que tenía un harén muy grande. Un harén es un grupo de mujeres solo para él, pues que las llama, está con ellas y vuelve y las deja, ¿sí? Ese era Asuero. Y cuando volvió de la guerra, pues estaba sin esposa, estaba triste, y nos narra la historia que ahí en los versículos 19, 20, pues que sus siervos y sus consejeros, los eunucos, le dijeron: vamos a hacer un concurso de belleza. Es el hombre más importante, ellos tenían que intentar animarlo porque era el rey, ¿cierto? Y él se dio cuenta que necesitaba una esposa. Entonces deciden y lo aconsejan para que haga un concurso de belleza. Habían pasado 3 o 4 años desde que destituyeron a Vasti como reina, y entonces estos hombres le dicen esto a Asuero y Asuero dice: me parece bien, ¿sí? Pero el concurso de belleza no es lo que nosotras nos imaginamos de la señorita Colombia, ¿sí? Es que ya estamos acostumbradas a eso, pero imagínense que un concurso de belleza de 127 provincias, donde eligen a la más bella y muchas de pronto querían estar. Yo quiero ir porque pues, ¿quién no quería ser la esposa del rey? ¿No? Fama, riqueza, todo lo que una mujer sueña, una mujer que no es creyente, ¿verdad? Porque las creyentes no soñamos con eso. Bueno, y a Asuero lo aconsejaron y él acepta, ¿sí? Él acepta. Pero a mí me llama la atención y es donde veo a Dios, su mano invisible, donde veo a Dios que dirige los planes de los poderosos, porque la Biblia dice en Lamentaciones 3:37 que sucede lo que Dios manda, ¿sí? Vamos por los proverbios. Dios en su sabiduría guió a Salomón y es tremendo porque ellos afirman que Proverbios 16:1, que del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, el hombre toma decisiones en su corazón, pero Dios decide si lo va a hacer o no, ¿sí? Y Proverbios 21:1 dice: como canales de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que él quiere lo inclina. Entonces, cuando yo leía lo que le dijeron los eunucos al rey y a los príncipes que hiciera este concurso de belleza, Dios estaba ahí. Dios estaba dirigiendo el consejo de los eunucos para que le dijeran: hagan el concurso de belleza. Y para que el rey aceptara y dijera: sí. La mano de Dios invisible. Aunque parecía que Dios no estaba, Dios sí estaba. Y estaba poniendo en el corazón de los hombres las decisiones que se iban a tomar. En el corazón de los poderosos. Porque recuerden, era el rey y sus príncipes en la parte conocida del mundo. 127 provincias. Es toda la parte de Asia y un poco de Europa, ¿sí? Entonces, ¿Dios no está en el libro de Esther? Sí está. Vamos confirmando que Dios sí está, ¿cierto? Dios puso y quitó reyes, pero Dios también dirigió los planes de los poderosos. Decía un comentarista, Charles Swindoll,
que Dios no solo se mueve de manera misteriosa, sino que también se mueve en medio de lo más mundano. Porque, pues sí, es mundano, es secular, digamos que no está conforme a la voluntad de Dios hacer un concurso de belleza. Pero Dios se movió ahí y Dios los guió a eso, ¿sí? Entonces, no es que solo Dios esté guiando lo espiritual, la vida solamente de los cristianos, ¿sí? Dios me guía a mí, pero a mi vecina que no es creyente no la guía. No, Dios está guiando el consejo, los planes y las decisiones de todas las personas en el mundo, ¿sí? No solo a mí, no solo lo espiritual, Dios está guiando también lo mundano, ¿sí? Entonces, vuelvo y pensaba acá y resaltaba, ¿no es maravilloso? O sea, tras de que tenemos al Dios que pone y quita reyes, tenemos al Dios que pone en el corazón de esos poderosos tomar decisiones. ¿No nos hace eso sentir confianza? Amén. Amén. No, amén. ¿Sí? Porque en medio del caos que vive el mundo, ¿sí? En medio del pecado, del dolor, de las malas decisiones que toman los poderosos, porque hermanas, toman malas decisiones, ¿sí? Es que no temen a Dios. Yo creo que es contado las personas que están allá en el poder, que son hijas de Dios y quieren primero agradarlo a Él que a sus propios deseos. No sé, yo todavía creo que hay un presidente que es cristiano, ¿sí? Solo uno conozco, ¿sí? Pero después, ¿y sus jefes? ¿Sus jefes quieren agradar a Dios? No. Sus padres, muchos no son creyentes, de pronto sus esposos. Pero qué confianza, alegría, tranquilidad, que las decisiones que están tomando esas personas que nos afectan a nosotras son decisiones controladas, guiadas, permitidas. ¿Por quién? Por Dios, por nuestro Padre. Los poderosos, las personas que nos rodean, pueden pensar que ellos dirigen su barco. ¿No han escuchado? Pues yo hago lo que quiero. No sé, un hijo rebelde, yo ya soy grande, me voy de la casa para hacer lo que yo quiera. No sé, puede pasar, ¿no? Incluso nosotras pensamos que podemos hacer lo que queramos, perdón. Sin embargo, nosotros y los poderosos y la gente normal no hace lo que quiere. Todos hacemos lo que Dios quiere. Dios pone en el corazón de las personas las decisiones que van a tomar. ¿Ustedes recuerdan cuando Santiago iba hablando de que los mercaderes decían mañana iremos, traficaremos, o sea, comercializaremos, compraremos? ¿Y qué decía Santiago? En vez de decir si Dios quiere, ¿sí? Uno hace planes, pero del Señor es una respuesta, ¿verdad? Entonces yo podría pensar, no, Dios está fuera de su vida, Dios no está, pero Dios está. Así una persona diga yo no creo en Dios, no importa. Que diga que no cree en Dios no significa que Dios no tiene el control y que no tiene la última decisión, porque la Biblia está llena de versículos que nos dice que el Señor pone en el corazón de los hombres su voluntad, que la última palabra la tiene Él. Sí, Señor. Aunque parece que Dios no está en nuestras vidas a veces, aunque pensamos que las decisiones que están tomando nuestros gobernantes, esposos, jefes, la autoridad que Él haya puesto, o nuestros hijos que se han rebelado contra Dios, alguna persona que amamos, podemos confiar en que Dios tiene el control de sus decisiones. Dios está aquí. La pregunta, bueno, el muchacho se durmió, el que escribió, pero bueno, la pregunta es, esperen, así, la pregunta es, Señor, ¿estás aquí? Sí, Señor, ¿estás aquí? ¿Sí? Señor, ¿estás aquí presente en mi vida? ¿Estás presente en los planes de los poderosos y los diriges? Como Dios dirigió el consejo que le dieron a Asuero
de destituir a Vasti y de hacer un reinado de belleza, ¿sí? Un concurso de belleza. Entonces vamos, 5 formas en que Dios mostró que estaba presente. La primera, puso y quitó reyes, y la segunda, Dios dirigió los planes de los poderosos. Vamos a ir a Esther capítulo 2, y ahí vamos a empezar a hablar del concurso, porque vamos a ver también que Dios estaba presente y puso su gracia en personas, puso su favor en personas. Entonces en Esther capítulo 2 dice que se hizo este reinado, Vasti fue destituida y entonces aparece una muchacha y es nuestra protagonista, Esther. Supongo que ustedes ya se imaginan a Esther con la cara de Jimena. La historia de Esther ha sido romantizada. Mi hija ama a Esther. Su cumpleaños número 5 fue sobre Esther. Y lo ama porque es la reina y el rey. Y pues digamos que las canciones en televisión muestran que el final feliz, pero no. Vemos que ya va a crecer y se va a dar cuenta. Vemos que Esther, su vida no era color de rosa, ¿sí? Esther quedó huérfana de joven, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha perdido a sus padres, pero eso debe ser muy doloroso. Y de niña, cuando más se necesitan a los padres. A Esther la crió su primo Mardoqueo, pero bueno, ya sufrió la muerte de sus padres, fue criada por otra persona, vivía en una nación que no era su nación, y ahora había sido llevada a prepararse para el harén del rey. Eso significa, para ser elegida por él o para quedarse sola toda la vida. Me corre algo como por la espalda, o sea, el sueño de las mujeres casi siempre, ¿cuál es? Y ella era, o la elige el rey o se queda sola, encerrada, ¿sí? Encerrada, porque una vez el rey no las elegía o estaba con ellas una noche, y si no la volvía a llamar, estaba encerrada en un lugar, y nunca más podría ser de otro hombre, nunca más podía casarse, no podía salir de ahí. Cuando a los reyes los asesinaban, muchas veces a esas mujeres las mataban también. O sea, su futuro no era nada alentador, ¿sí? Era como estar prisionera. Y esa era Esther, ¿sí? Entonces la vida de Esther no era fácil. Fue llevada a un lugar donde, ahora sí les cuento un poquito, se cree que habían 400 mujeres que estaban participando en este reinado de belleza. 400 mujeres. ¿Cuál era la posibilidad de ser la reina entre 400? Mínima. Y eran mujeres paganas, no eran judías, no querían agradar a Dios, todas querían ser la reina. ¿Qué pasa en un grupo de mujeres que no son creyentes? ¿Qué hay? Envidia. ¿Qué más? Rivalidad, discordia, murmuración, chisme, hipocresía, robo, quizás, hasta podrían haberle hecho daño. Peleas, se jalaban el cabello, se rasguñaban, no sé, o sea, ¿qué pasa con 400 mujeres? Y decía que ellas tenían que estar, aquí en el capítulo 2 nos dicen que tenían que estar 2 años, un año preparándose físicamente y en el tema de seducir para que el rey las eligiera. Tenían que ser unas expertas en la seducción, ¿sí? ¿Ustedes se imaginan la locura que debió haber sido eso? Se cree que Esther tenía como 20 años, ¿sí? Gracias a Dios, en la cultura judía, las muchachas les preparaban muy bien desde jóvenes y eran mujeres maduras, ¿sí? Pero competir con 400 mujeres
con ídolos que no les interesaba agradar al Dios verdadero. Se cree que, acá dice que Mardoqueo, el primo de Esther, fue el que la crió, y él debió haberla criado con los valores de la ley de Jehová, ¿sí? Con los mandamientos del Dios verdadero. Y llegar a ese lugar, muy fácil volverse como una de ellas. Incluso siendo creyente, si están al lado de una mujer que habla mal, se queja, desagradecida, no sé, ¿no se les pega un poquito a veces? Sí. Imagínense Esther. La vida de Esther no era fácil. Lo que ella vivió no es la historia rosada que se pinta. Estaba en un momento muy difícil, rodeada de un ambiente hostil, inmoral, lleno de idolatría, pero bueno, ahí estaba Esther. ¿Ustedes piensan que Dios se veía por algún lado ahí? ¿Sí? Bueno, yo personalmente pienso que uno podría decir Dios no está, ¿sí? Se cree, aquí dice que Esther había sido elegida o llevada, y puede ser que Esther fue obligada a estar allá, o puede ser que Mardoqueo, no sabemos por qué, la llevó, ¿sí? Pero personalmente yo no creo que Esther haya querido estar allá, no creo, pero no sé. Allá estaba. Terminó en un concurso de belleza inmoral para ser la esposa de un rey que no temía a Dios. Dios no estaba de acuerdo con que ella estuviera ahí, pero ahí estaba. No se sabe si ellos estaban viviendo dentro de la voluntad de Dios realmente, los judíos que habían quedado en Susa, porque pues ellos deberían haber vuelto a Jerusalén, ¿no? Era el llamado de Dios, después de 70 años vuelvan, y el Señor les dio la oportunidad. Vamos a ver a Mardoqueo, el primo de Esther. En el versículo 2 dice que Mardoqueo llevó a Esther. Versículo 6 dice, que Mardoqueo había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Ese era Mardoqueo. Dice después que la adoptó como su hija. Mardoqueo seguramente llegó muy, muy, muy pequeño al imperio de Babilonia, que luego pasó a ser medo-persa, y ahí estaba él, un hombre piadoso, criando a una hija, a Esther, a su hija adoptiva. Yo veo que humanamente parece que Dios no está presente, pero vamos a ver cómo la gracia de Dios se manifestó, y cómo, aunque no se nombra a Dios literalmente, su mano invisible sí se ve. Versículo 7 dice, y había criado a Hadasa, que es Esther, y al final dice que, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Eso no es por los genes de los padres. Dice, pues tenía que salir lindo porque el papá es lindo, lo que le pasa a mis hijos, ¿cierto? Ustedes han visto que mis hijos son muy lindos porque el papá es lindo. Se la devuelvo porque me hace sentir muy roja a veces los amigos, ¿cierto? No es venganza, no es venganza. De verdad que mi esposo es muy lindo, para mí es el más lindo de todos. Pero entonces, bueno, ya me desconcentré aquí. Esther, gracias María Inés. Esther dice que era de figura hermosa y de buen parecer. Y yo recordaba que en los Salmos, el rey David dice que ¿quién lo formó en el vientre? ¿No ha leído el Salmo? ¿Sí? ¿Tú me formaste en el vientre de mi madre? ¿Sí? Entonces pensaba, ¿quién le dio la belleza a Esther? ¿Quién la hizo como era? Dios, ¿sí? O sea, no es al azar, no fueron los genes de sus padres que habían muerto, no es porque era judía. La belleza de Esther, su figura hermosa, fue dada
por Dios, ¿sí? Entonces, ¿Dios estaba presente? Sí, Dios estaba poniendo su gracia. Entonces vemos que Dios la hizo hermosa. Dios la hizo a su imagen y semejanza. Vemos también que ella fue llevada a la casa del rey, al reinado de belleza, y dice en el versículo 9 que agradó a Egar. ¿Quién era Egar? Era el hombre que Dios había puesto a cargo de las mujeres que estaban allá, ¿sí? De las mujeres que estaban concursando. Y dice que agradó, que halló gracia. Gracia es bien, bondad y favor. Eso es la palabra gracia. O sea que ella halló favor, es decir, que él quería ayudarla. Y bueno, está bien, a veces uno quiere ayudar a las personas, buena gente, ¿cierto? Entonces pudo haber sido, no, pues Esther era buena gente, entonces Egar la quiso ayudar, o algo así, ¿sí? Una coincidencia, como dicen por ahí. Pero también dice que la llevó a lo mejor de la casa de las mujeres, es el versículo 9. Entonces, la empezó a ayudar, empezó a mostrarle su favor. Pero en el versículo más adelante, en el versículo 9, dice que la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Dice que la llevó a lo mejor de la casa del rey. Pero también dice que ella ganaba el favor de todos los que la veían. ¿Coincidencia? La mano invisible de Dios estaba poniendo su gracia sobre esta mujer, porque ella era una mujer común, o sea, era de un pueblo judío que no era el más grande, ¿sí? El imperio persa pues había traído muchas personas de muchas naciones, pero no era que los judíos eran el pueblo más grande que habían conquistado, ¿sí? Entonces ella era una mujer de 20 años que era muy bella, pero que era una mujer común, no era hija de poderosos. Y vemos como Dios va mostrando ahí que Él puso su gracia, su favor. Dice que todos los que la veían querían hacerle favor, querían ayudarla. Dios poniendo su gracia sobre la vida de una persona. Luego el versículo 17, bueno, llegó el concurso de belleza, se alistaban durante un año. El sueño de todas nosotras, no cocinar, no hacer oficio, todo. Solo para maquillarse, hacer ejercicio, ir de compras. Eso era, ellas estaban concentradas un año en eso, ¿sí? Porque iban frente al Todopoderoso en esa época, por decirlo así, el rey persa. ¿Saben que Esther no pidió el montón de cosas que pedían las otras mujeres? Ahí dice que ella hizo lo que Egar le aconsejó hacer. Porque yo creo que con la capacidad de recursos que tenía, pues ella decía, no, tráiganme el vestido de la tela más fina, no sé qué. Esther no hizo eso. Esther se dejó guiar. La gracia de Dios sobre su vida. Pero dice que llegó la cita con el rey. ¿Y qué pasó? Exactamente. Dice que el rey la amó. La amó. ¿Cuántas mujeres habían pasado antes de Esther? 399 dice. Bueno, no sabemos, pero seguro ya habían pasado. Y el rey había pasado por muchas mujeres, por una reina, Vasti, la mujer más bella. Y amó a Esther. O sea, es increíble. Una muchacha judía que no se preparó igual que las otras mujeres. ¿Sí? Una muchacha diferente, pero Dios puso su gracia, Dios hizo que el rey la amara. Entonces, en ese mundo inmoral, en esas circunstancias, Dios puso su gracia sobre una persona. Aunque parecía que Dios no estaba, Dios sí estaba y estaba presente. Dice en el versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y benevolencia delante del rey. Es decir, que el rey quería ser bueno con ella, que el rey quería hacerle favores.
Imagínense, el todopoderoso de esa época se enamoró de la muchacha y quería convertirla en la reina y que fuera lo más feliz del mundo. Eso es un milagro. Eso no pasa en la vida real. Ahí está la mano poderosa de Dios obrando, la mano invisible, aunque parecía que Dios no estaba. Pudo haber Esther preguntado: Señor, ¿tú estás aquí? Porque parece que no estás. Pero miren cómo Dios mostró que Él sí estaba. Y podemos ver en el Antiguo Testamento muchas historias donde vemos que Dios puso su favor en personas, ¿sí? Por ejemplo, José, cuando ganó el favor con Potifar, luego con el faraón. Ruth con vos, otra historia de amor. ¿Sí? Ganó el favor. David halló gracia ante los ojos de Jonatán, el hijo de Saúl, y Jonatán lo ayudó para que Saúl no lo matara. No sé si recuerdan. Jacob halló favor ante Saúl cuando Esaú también lo quería matar. Entonces Dios pone su gracia sobre personas. Miren, muy interesante notar que muchas veces en las que Dios ha puesto su favor sobre los hombres ha sido para cumplir sus planes celestiales, nunca para los propósitos humanos o terrenales o personales. Volvemos a recordar que Proverbios 21:1 dice: Dios dirigió el corazón del rey para que amara y fuera bondadoso con Esther, porque Él dirige el corazón del rey hacia donde Él quiere, ¿sí? Dios hizo esto. Dios está presente ahora en nuestras vidas. Él ha puesto su favor y su gracia sobre nosotras. Pues mujeres comunes y corrientes. ¿Alguna acá ha ganado un concurso de belleza? ¿Alguna es hija del presidente? ¿O alguna está acá camuflada y es hija de un rey? De pronto uno que tiene apellido Reyes. ¿Cierto? Todas somos hijas del rey. ¡Ay, qué espiritual! Pero esa gracia de Dios es inmerecida. O sea, ese favor Esther no lo merecía, pero Dios se lo dio. ¿Nosotras lo merecemos? No. ¿O somos tan buenas que Dios nos ha dado su favor? No, no lo merecemos. Dios puso su gracia sobre Mardoqueo también. La puso sobre Esther y la puso sobre Mardoqueo. Más adelante vamos a ver. Pero Mardoqueo era un judío más que más adelante, o bueno, ahí mismo vemos que salvó la vida del rey. Estuvo en el momento indicado, con las personas indicadas, en el lugar indicado, ¿sí? ¿Y qué pasó? Escuchó que iban a matar al rey y le dijo a Esther: dile a tu esposo, lo van a matar. Y a estos hombres los hallaron culpables y se escribió eso en el libro de las Crónicas de los Reyes. ¿Quién puso a Mardoqueo ahí? Dios, ¿sí? Dios lo puso ahí. Dios pone su gracia sobre personas, aunque parece que no está presente. De pronto alguno de ustedes puede decir: Lili, pero yo no veo la gracia de Dios en mi vida. No soy bonita como para participar de un concurso de belleza. Quizás no cumplo el estándar de inteligencia que el mundo dice que debo tener. No tengo plata, no tengo oro. Quizás estuve en una familia donde las menospreciaron, no sé, les hicieron bullying, o de pronto dicen: yo no sé mucho de la Biblia, yo no puedo servir a Dios. De pronto también piensan eso, ¿no? Se puede ir uno a un extremo, decir: Dios me ha dado tanto de su gracia, mírenme. O puedo decir: ¿realmente yo qué puedo hacer? Yo no veo la gracia de Dios en mi vida para nada. Todo me sale mal, nadie me quiere. Ahí está, sí. ¿Cierto? Pero ¿saben qué? Lo que pasa es que no lo están reconociendo. Es difícil. Es uno como que está ciego. Dios está presente y Dios ha puesto su gracia sobre nuestras vidas, aunque parezca que no están.
Yo puedo decidir pelear contra Dios y decirle, ¿por qué a ella le diste eso y a mí no? Porque Esther sí es bella y yo no. Porque ella es inteligente, porque ella sí tiene plata. Pero por estar viendo a la otra del lado, no estoy viendo la gracia que Dios ha puesto en mi vida. Todos nuestros dones han sido dados por Dios. Y a todo creyente Dios le ha dado dones. Pero también a toda persona que existe en este mundo, Dios le ha dado talentos. Les voy a mostrar un poquito por si dicen que es que no, Dios no me ha puesto su favor, no ha puesto su favor sobre mí. ¿Pueden respirar? ¿Pueden correr? Bueno, algunas están con algunos problemitas que no pueden correr, pero corrieron, en la vida corrieron, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pueden hablar? Eso es la gracia de Dios, su favor, su ayuda. Dios nos dio su gracia y su favor y nos salvó de la condenación. Las que han creído en Cristo como Salvador. Hemos recibido la gracia de Él, su favor. Hemos recibido su gracia y su favor. Nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Merecíamos el perdón de Dios? Dios nos dice en Hebreos que Él nos da su gracia y nos ayuda en la debilidad. Él promete su favor para nosotras. Pero Dios también nos da su gracia para que podamos ser santas. ¿Sí? Entonces, si no ven ningún favor de Dios, acá está. Aquí hay algunos. ¿Pueden escribir? ¿Pueden pensar? Todas pensamos. Es el favor de Dios. Algo hacemos bien. Algo, por lo menos una cosa. Es el favor de Dios. ¿Sí? Su gracia es la que nos otorga bendiciones que no merecemos. Ahora piensen, ¿será que salen 10 cosas del favor de Dios sobre su vida? ¿No? Muchas, ¿cierto? Estas bendiciones especiales fueron dadas a Esther y a Mardoqueo en lo cotidiano. No en sucesos milagrosos o poderosos. Dios empezó de a poquitos a mostrar su gracia en sus vidas. Y más adelante vamos a ver cómo su gracia sobre sus vidas, Dios la usó para cumplir un propósito sublime celestial. Entonces, ¿podemos reconocer la gracia de Dios en nuestras vidas? Eso espero, hermanas, que no veamos solamente lo que nos parece mal, nos quejemos, argumentemos contra Dios. Que no digamos, Señor, no te veo. ¿Por qué? Dios puso y quitó reyes. Dios dirigió los planes de los poderosos. Dios puso su gracia en personas. Dios, ¿estás aquí? Sí, sí está. Entonces vimos que, aunque el nombre de Dios no está escrito en el libro de Esther, hay 5 formas en que Dios mostró que estaba presente. Dios puso y quitó reyes. Segundo, Dios dirigió los planes de los poderosos. Tercero, Dios puso su gracia en personas. Pero ahora vamos a ver que Dios permitió el dolor. Cuarto, Dios permitió el dolor. Vamos a leer un poquito de Esther capítulo 3 y capítulo 4. Dice el versículo 1, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Del reinado de belleza, de que Esther ganó, de que se hizo un banquete a Esther, el rey se lo hizo, de que Mardoqueo escuchó el complot contra el rey. El rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Es decir, el rey hizo virrey a Amán. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no hacer virrey más bien a Mardoqueo, que le salvó la vida? Amán, ¿quién era Amán? Dice que era Agageo. Quiere decir que era descendiente de Agag. Nos explicó un poquito Jimena. Él era descendiente de los amalecitas, que eran enemigos de Israel. Los amalecitas eran famosos por su crueldad. Dios ordenó al rey Saúl exterminarlos. Sin embargo, Saúl perdonó lo mejor de su ganado y a su rey
Luego, si recuerdan la historia, Samuel vino, le dijo: Saúl, ¿por qué hiciste esto? Y mató al rey Agag, porque es lo mismo que Faraón y Asuero. Agag es el título que le daban los amalecitas a sus reyes. Entonces ese era Amán, y fue nombrado el segundo hombre más importante del imperio persia después del rey Asuero. En el versículo 2 vemos que Mardoqueo, el rey Asuero había dicho: todos se tienen que arrodillar ante Amán, tienen que reconocerlo, tienen que darle gloria, pero Mardoqueo en el versículo 2 ni se arrodillaba ni se humillaba. Y la razón más próxima es porque él era judío y Dios les había prohibido reverenciarse ante otros ídolos o ante ídolos falsos. Solamente ellos debían su reverencia, su honor y su gloria al Dios verdadero, a Jehová. Entonces quizás Mardoqueo no se postraba ante Amán por eso. Y las otras personas a la puerta de donde vivía el rey, de donde estaba Amán, decían: ¿por qué tú no te postras ante Amán? Y lo molestaban, y él dijo: porque soy judío. Y soy judío y no me voy a postrar ante él. Quizás también le dijo: pues porque él es enemigo de los judíos, ¿sí? Y entonces Amán, del versículo 5 al 12 vemos que se llenó de ira, porque Amán era un hombre malo, un hombre que no temía a Dios, un hombre que quería toda la gloria para él, y pues todos se tenían que postrar ante él, y le molestaba que Mardoqueo no lo hiciera. Entonces ideó un plan para vengarse de Mardoqueo, y no le bastó solamente vengarse de Mardoqueo, sino que también quiso destruir a su pueblo, es decir, a los judíos. Echó suertes para elegir qué día lo iba a hacer, y le salió, vemos ahí que dice el día, el mes, y aproximadamente son 8 meses después, desde que él echó suertes. Él fue donde el rey Asuero y le dijo: necesitamos destruir a este pueblo que no tiene nuestras costumbres. No le dijo cuál era el pueblo, y el rey Asuero pues confiaba en él y dijo: está bien, hagamos un decreto, los vamos a destruir tal día. Y le dice a Amán: y el dinero que recojamos va a ser para ti, rey. Pues este rey, que quería más poder y más riquezas, dijo: sí. Entonces se proclamó el decreto. Dice en el versículo 13: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, o sea, las 127, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuvieran listos para aquel día. Salieron corriendo prontamente por mandato del rey, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Qué tal estos dos? Se sentaron a beber mientras que todos los judíos, y yo creo que muchos otros pueblos, estaban destrozados, ¿sí? Dice que conmovidos, alborotados, perplejos, confundidos, alterados. El reino medo-persa había estructurado todo para que tuvieran caminos y poder ser muy rápidos cuando iban a llevar mensajes. Tenían todo un plan para que un mensajero fuera en un caballo y otro después lo encontrara y fuera más rápido. Entonces el mensaje llegaba muy rápido de extremo a extremo del imperio. Tremendo, ¿no? Cómo la historia confirma lo que la Biblia dice. Entonces, pues imagínense, nos especifica niños, ancianos, mujeres, todo iba a ser destruido. Entonces, ¿Dios parece que está aquí? No, nuevamente parece que no está. Pero vamos a ver cómo Dios permitió el dolor. Era como que, ya soy reina, final de cuento de hadas. Y miren lo que pasa. Bueno, vamos a ver más adelante que Mardoqueo llega a donde vivía Esther, al palacio, y se viste de cilicio.
Cilicio, un vestuario que usaban allá en el oriente en esa época, muy feo, de tela ordinaria, para expresar lamentación. Se ponían cenizas en la cabeza como símbolo de humillación y dolor. Y así estaba Mardoqueo. Y uno se ríe, ¿no? Yo me imagino a un hombre así. Pero era por el dolor, por la impotencia, por todo lo que estaba pasando por su mente. Es como, vamos a destruir a todos los colombianos. No, pero es que es así, eso era lo que estaba pasando, ¿sí? Y cuando un decreto era ordenado, emitido, decidido, no había vuelta atrás. El rey tenía que hacer un contradecreto para ver cómo solucionaba si se arrepentía. Pero en las leyes medo-persas no se podía mover una ley, un decreto, no se podía volver atrás. Así que sí o sí, los judíos iban a ser destruidos, por más de que el rey después se arrepintiera. Y dice que Mardoqueo estaba así vestido. No sé si han visto las películas turcas o las novelas. Díganme la verdad si no han visto. ¿Ustedes han visto cuando alguien se muere? Las mujeres, sí, así hacen. Porque las personas del oriente manifiestan el dolor y el sufrimiento con gritos, con llantos, cantando. Nosotros somos como más hacia adentro, más calmados. Bueno, alguna de ustedes puede ser que sea más emotiva, pero así estaba Mardoqueo. Y dice que él fue a buscar a Esther, ¿sí? Y fue uno de los hombres que Asuero había puesto para servir a la reina. Y Esther le mandó a decir qué pasa. Y Mardoqueo le contó lo que pasaba. Nos van a destruir a nuestro pueblo, han emitido un decreto, tu esposo hizo eso. Porque Esther no sabía. ¿Por qué? Porque la reina vivía protegida, ¿sí? Porque ustedes, no sé si han tenido la oportunidad de recordar o de saber que si otro hombre quería tomar el poder, quizás iba a ir por la reina. La reina del rey era protegida. A la reina no la podía ver casi nadie, ¿sí? Mardoqueo no podía ver a la reina. Aparte, Mardoqueo le había dado órdenes a Esther de que no dijera que era judía. Entonces nadie sabía que iban a matar a la reina. Tremendo. Dios parecía que no estaba. Y entonces Mardoqueo le manda el mensaje de lo que estaba ocurriendo. Esther se entera y tuvo gran dolor. Obviamente van a matar a su pueblo, van a matar a su familia, a su primo. Y dice que el dolor es que mostró angustia, mostró tristeza. Entonces Mardoqueo le pide que interceda por su pueblo y es ahí cuando Esther le responde: no puedo. No puedo porque el rey no me llama hace 30 días. Y la ley dice que solo se puede presentar ante el rey una persona que es llamada. Si el rey no extiende su cetro, a mí me matan. Entonces ella le dice: yo no puedo interceder por ustedes. Siento mucho dolor, pero me van a matar por ir a pedir que salven a mi pueblo. Y yo creo que Esther preguntó: Dios, ¿estás aquí? Van a destruir a mi pueblo, ya murieron mis padres, va a morir mi primo, va a morir mi familia. Y pensaba yo, hay mujeres que pasan por mucho dolor físico, dolor emocional del corazón. Han tenido que pasar por cosas muy difíciles y preguntan: ¿dónde está Dios? ¿No se han preguntado alguna vez? Porque hay muerte, porque hay dolor. Y la presencia del mal es inevitable y es universal. Hay mal en todo lado. Ahora, ¿por qué hay mal? Por el pecado. Romanos 5:12 dice que la muerte entró al mundo por el pecado. Y es que el pecado es el que produce el mal, ¿no? Por el pecado viene la enfermedad, ¿cierto? Dice que la tierra cayó en maldición cuando Adán y Eva pecaron. Es decir, que huracanes, inundaciones, terremotos, todo es a causa del pecado, ¿sí? Dolor físico,
quizás traición en matrimonios, quizás abandono de padres, aún la falta de dinero, todo viene a causa del pecado, ¿sí? La muerte entró al mundo por el pecado. El dolor, la enfermedad, las calamidades, y hasta que el Señor venga, el dolor va a estar presente. Un escritor decía que la vida o vivir es sinónimo de dolor. Y no es ser fatalista, es verdad. Y quizás ustedes dicen, no, yo Lili en este momento no siento dolor. Yo disfruto y me parece súper que te sientas así, pero te quiero decir que el dolor va a llegar. El dolor va a llegar, porque estamos en un mundo caído, ¿sí? Entonces, aunque no vemos a Dios, Dios permite el dolor. También en Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. La vida es frágil. Son pocos los años que vivimos y son atribulados, tenemos que aceptarlo. En el Nuevo Testamento Jesús también advierte que en el mundo íbamos a sufrir aflicción, que íbamos a ser perseguidos, que ser cristiano no iba a ser fácil. Pablo y Santiago, hablando del sufrimiento, dicen que es parte de ser cristiano. O sea que donde nos promete que todo va a ser bien, de pronto si han tenido la oportunidad de estar en algunas iglesias, no es verdad. Como creyentes no va a estar todo bien. Recuerden, el pecado dañó todo. Dios permite las pruebas y las dificultades, pero a Dios no le toma por sorpresa el dolor. A Dios no le tomó por sorpresa eso que hizo Amán y Asuero, ¿sí? Dios lo planeó, lo permitió y más adelante vemos que lo usó para cumplir sus propósitos. Como yo les decía ahorita, Lamentaciones 3:37 dice que lo que sucede es ordenado por Dios. Todo, lo bueno y lo malo, ¿sí? Dios no está dormido mirando cómo se destruyen unos a otros, ni cómo las personas mueren en inundaciones, ni cómo la hermana está enferma, ni cómo de pronto algunas mujeres son traicionadas. No sé, lo que sea que produzca dolor, Dios no está dormido mirando qué pasa. Dios está y está muy presente, ¿sí? Y aquí es cuando viene, no sé si han escuchado la providencia de Dios. ¿Saben qué es providencia? Providencia son dos palabras, antes y ver. La palabra providencia no está en la Biblia, pero su concepto sí, ¿sí? Ver con antelación. Dios ve anticipadamente los acontecimientos de la vida, de nuestra vida. Nosotros solamente vemos el pasado, pero Dios ve el pasado y el futuro, ¿sí? Él ha planeado lo que va a pasar y va a proveer para que su plan se cumpla. Con todas las dificultades que pasamos, podemos preguntarnos, Señor, ¿dónde estás? No me parece que estés. Mira todo lo que está pasando en mi vida, mira el dolor que siento, mira la enfermedad, mira lo que me han hecho. Podemos sentir soledad, que el mundo se nos viene encima, e incluso quisiéramos decir, Señor, llévame ya a tu presencia, ¿cierto? Pero hermanas, Dios permite el dolor. Una escritora dijo, el dolor es inevitable, pero el sentirse miserable es opcional. Es decir, el dolor va a llegar, pero nosotras tomamos la decisión de lo que vamos a hacer con eso. Sí, desde el día que nacemos enfrentamos problemas. A nuestras vidas falta vitalidad y poder, pero hay una esperanza contra el temor y el odio. Es Cristo el Salvador. Su brazo es fuerte y fiel. Eso fue escrito en una revista en Estados Unidos. Dios permite la dificultad y el dolor. Aunque parece que no está presente, Dios permitió esto en la vida de Esther, del pueblo judío, y está permitiendo el dolor en sus vidas y en la mía. Pero Él está en control, porque Dios pone y quita reyes, porque Dios controla las decisiones que toman los poderosos. ¿Qué más? Porque Dios pone su gracia en personas y porque Dios permite el dolor.
Vamos al quinto. Dios mostró que estaba presente y cumplió su plan, salvarlo. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido. En Esther 4, 13 al 15, entonces Esther le dijo: no, Mardoqueo, yo no puedo presentarme ante el rey. Y resulta que Mardoqueo le responde: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Pues porque él decía así: nadie sabe que eres judía. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Famosa, pero es tremendo. Dios cumplió su plan. Mardoqueo la anima, quiere sacar el carácter que formó en ella, porque él la formó. Él formó una mujer valiente, decidida y confiada en Dios. Le recuerda que ella no iba a escapar del decreto porque era reina. Le dice que si no intercede, respiro y liberación vendrá de otra parte. Tú vas a morir de pronto, pero Dios nos va a liberar. Y esta es la clave. Dios permitió la dificultad para salvarlos, para cumplir su propósito. Mardoqueo sabía que la gracia de Dios había sido puesta sobre él para cumplir el plan de Dios. Esther escucha obedientemente el consejo de su primo, se anima y decide participar. Les dice: júntense con los judíos, oren por mí, ayunen. En 3 días voy a presentarme ante el rey. Esos 3 días ella no se iba a quedar sentada. La espera de ella no fue pasiva. Iba a ayunar, a tomar fuerzas en el Señor, pero también iba a preparar un banquete. Bueno, 1 y 2 banquetes. Imagínense el trabajo que llevaba eso, ¿sí? Ella no se quedó quizás llorando, con miedo, ¿qué voy a hacer? Sino que se mantuvo ocupada, activa, esperando en el Señor, pero alistándose para lo que Dios iba a hacer. O sea que era una mujer que estaba confiando en Dios. Es decir, ella veía que Dios estaba presente aunque parecía que estaba ausente. ¿Saben que Dios iba a salvarlos? ¿Sí? Pero iba a salvarlos por medio de una persona, de Esther. Porque Dios ha decidido en su palabra traer salvación por medio de personas. De una persona, en este caso de Esther. Y Esther dijo sí, sacrificándose, decidiendo: bueno, si tengo que morir por mi pueblo, voy a morir. Dios es todopoderoso y aunque parece que no está, Él está presente y trajo salvación. Vemos más adelante que ella se presentó ante el rey, fue muy sabia, prudente, se ve que se preparó para ese momento. Dios nuevamente puso su favor, el rey la escuchó, le concedió un segundo banquete y la escuchó. Y ahí es cuando Dios trajo su salvación. ¿Qué pasó? Mardoqueo fue encontrado Amán fue encontrado culpable, fue ahorcado. Se permitió el rey les permitió hacer un decreto para salvar a los judíos. Los judíos pudieron, digamos que, protegerse y atacar a sus enemigos. Y Dios preservó la vida de su pueblo, cumplió su promesa, porque a través de ellos iba a venir el Mesías. Dios trajo su salvación. Y todo esto fue un milagro, como Jimena decía al final, ¿sí? ¿Cuál fue el milagro? Que no mataran niños, ancianos. Sí, esa fue la salvación de Dios. Porque aunque Dios parecía ausente, Dios cumplió su plan, salvar, a través de una persona. Otra vez un escritor decía que Dios tiene otras formas de lograr sus objetivos, tiene otras personas que puede utilizar. A Él no le impide actuar nuestra indiferencia. Es decir, Esther podría haber dicho que no, como le dijo Mardoqueo, y Dios habría levantado a otra persona para salvarlos. Pero si somos indiferentes
los perdedores somos nosotros. Si hemos sido llamados para un tiempo como este, qué trágico sería que no respondamos a esa hora. Dios está en todas las áreas de nuestra vida y desea cumplir su plan y traer salvación. Pero nos llama a nosotras a ser parte de esa salvación que Él va a traer. La salvación puede ser predicar el Evangelio, pero la salvación también puede ser una mujer fiel, fiel en su hogar, una esposa fiel, una madre fiel, una amiga, una mujer que en medio de la adversidad, del dolor, de la enfermedad, de la traición, del conflicto, es fiel a Dios y obediente, que no se queja, que confía en el Señor. A veces pensamos que solo Dios está porque está orando en cosas milagrosas. Quizás una persona que se sana de su enfermedad, que eso nos parece pues algo increíble, aunque Dios lo puede hacer. Pero Dios está en lo cotidiano, en lo pequeño, su mano invisible está obrando. Entonces, aunque parece que Dios no está, Dios está presente y está actuando. Su obrar está lleno de sorpresas. Él no va a obrar como nosotras queremos ni en el momento que queremos, porque el reloj de Dios no es el mismo, no funciona igual que el de nosotras. Pero Él está obrando, ¿sí? Y a veces decimos, no, es que no veo a Dios, pero puede ser porque nuestra mirada no está sensible, porque no estamos cerca de Dios. Puede ser que por el dolor que estamos pasando, entonces nos hemos alejado de Dios. Ya ni leemos la Biblia, ya no oramos, no volvemos a la iglesia, no tenemos comunión con las hermanas. Más bien nuestro corazón está lleno de queja contra el Señor. Las animo, a ver, ¿estamos sensibles para ver el obrar de Dios? ¿Estamos sensibles para ver que Dios está aquí? Vamos a ir un momentico a Isaías 46, 9 al 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios ni nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Un pastor dijo una vez que nada puede interrumpir el plan de Dios, ni las personas, ni las dificultades, ni el pecado. Dios declaró el fin desde el principio y está trabajando para cumplir su voluntad. Imaginémonos una película. El guionista o el que inventa la historia de la película es Dios y nosotras somos las actrices. Y cada área de nuestra vida o lo que pasamos son las escenas. Y hay escenas lindas y hay escenas dolorosas, feas, ¿no? Que uno se tapa los ojos, ¿cierto? Pero Dios las escribió. Lo lindo es que ese guionista escribió un final y lo ha dejado en la palabra de Dios. Y nosotras sabemos cuál es el final, ¿sí? Hay dolor, sí, hay sufrimiento, sí, hay desesperanza, quizás las cosas no son como esperamos. Pero al final es que vamos a estar en la eternidad con el Señor, en su gloria. Y dice que no va a haber sufrimiento, que no va a haber dolor. Dios va a traer salvación, como lo hizo en Esther. Dios trajo salvación y fue obrando de formas maravillosas. Aunque parecía que Dios no estaba, Dios sí estaba y trajo salvación. Pero hay dos finales para esa película. Se escribieron dos, Dios los escribió. En Juan 3:16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay dos finales para esta película y nosotras tomamos la decisión hacia qué final. ¿Cuál es el final que vamos a proyectar?
Uno, la eternidad, porque hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, porque nos perdonó de nuestros pecados, murió en la cruz, ya hemos sido lavadas y tenemos esa esperanza. O dos, una eternidad sin Dios, dice que ya ha sido condenado porque no ha creído en Cristo. ¿Están ustedes en la eternidad? O de pronto hay alguna que dice: Lili, muy lindo todo lo que hablaste, pero yo no sé. Yo no sé si el final de mi película es en la eternidad con Dios o en la condenación apartada de Dios. No, pero yo soy buena, yo voy a ir a la eternidad. No. Dice que por cuanto todos pecamos estamos separados de Dios. El que no cree que es pecador, que necesitaba un Salvador, que Cristo murió y resucitó por sus pecados, ya está condenado. Y todo esto que dije es muy lindo, pero no aplica. Dios está presente, pero no van a poder reconocerlo en sus vidas. Entonces yo las animo a pensar, ¿dónde van a pasar la eternidad? ¿Van a tener victoria con Dios? ¿Van a estar toda la eternidad con Él en su salvación? ¿O van a estar separadas de Dios por la eternidad? Llanto, grito y dolor. Si no están seguras de eso, pueden acercarse a mí al final. Y bueno, ¿qué nos deja esta enseñanza? ¿Qué nos deja el libro de Esther? Señor, ¿estás aquí? ¡Sí! ¡Estás, Señor! ¿Sí? Estás, ¿sí? Señor, quiero confiar en ti. A veces pienso que no estás, pero me queda claro que estás presente. Ayuda a mi fe. No te veo, hay caos, hay dolor. Quiero tomar yo el control de mi vida. Pero Señor, tú tienes el control, tú me diriges, tú eres todopoderoso, derramas tu gracia y me salvas. Tú, Señor, estás en tu trono y tienes dominio de todo. Ayúdame a confiar en ti. Vamos a orar. Señor, gracias, gracias Padre, porque Señor, eres increíble. Llegar a nuestras vidas, tener esa seguridad de que tú estás presente, que podemos entrar a tu presencia por medio de Jesucristo, saber, Señor, que tú has escrito la historia, que tú tienes el control, que tú sí estás, nos llena de tanto ánimo, de tanto consuelo, sentimos tu abrazo, Señor. Y aunque hay momentos de nuestra vida que estamos tan débiles, Señor, que te hemos fallado, Dios, te agradecemos porque tú eres fiel, tú estás aquí, Padre. Señor, ayúdanos a nuestra incredulidad, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Trae salvación a aquellas que aún están, digamos que pasando a condenación por no creer en Cristo. Y Padre, dirígenos para que mientras que estemos en vida, en medio del dolor, vivamos victoriosas confiando en ti, Padre. Te amamos y gracias por estar presente. En el nombre de Jesús, amén.